una charla sobre el cuento popular guanacasteco. Va a estar a cargo de nuestro compañero catedrático Juan Santiago Quirós Rodríguez, persona que se ha dedicado a la investigación de lo que ha sido la tradición oral en Guanacaste. Ha recolectado muchísima información que se convierte pues, en una base del patrimonio cultural de esta querida provincia. Gracias a ese trabajo tesonero, mucha información que estaba únicamente pues, en las mentes o en la memoria de personas que algunos lamentablemente ya han partido, ha quedado plasmada debido a ese trabajo importantísimo de recolección, de análisis y de divulgación de la información. Así que, don Juan Santiago, muchísimas gracias por aceptar la invitación a esta charla, porque en realidad eso se convierte en uno de los objetivos fundamentales de APUC Guanacaste para este año. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Cuando Irene me pidió la charla, dediqué varios días a preparar la presentación PowerPoint. La revisaba, le quitaba, le ponía, cambiaba colores, tamaño de letra y lo olvidé. La dejé en la casa. Ahora que me iba a bajar del carro, la busqué la llave, no la encontré. Ni modo, estaba en el otro pantalón y ahora voy para un funeral, entonces me cambié de pantalón. Las excusas propias de la edad. Gracias, todos me entienden. Así que me olvido de esto porque si no me dedico a hablar de eso y vamos, cuentos guanacastecos. ¿Por qué cuento popular y tradicional guanacasteco de transmisión oral? Cuento es una palabra que viene del latín computare, que significa contar, de donde viene computación también. Sigue el orden, 1, 2, 3. Se supone entonces que un cuento tiene una hilación, comienzo, sigue, continúa y avanza hasta que finaliza. Popular porque pertenece al pueblo. El pueblo es quien le ha dado vida y quien lo ha transmitido. Tradicional porque obedece a la tradición iniciada desde hace quizá milenios y que nos llega hasta hoy, en que ya casi no hay narradores. Guanacasteco porque el cuento que se produce en Guanacaste es diferente del cuento que se produce en el Valle Intermontano o en Limón, aunque haya personajes más o menos parecidos. La región le da al cuento una característica especial. Por ejemplo, la Cenicienta en Guanacaste va a lavar tripas al río. En Europa, ¿qué hace la Cenicienta? Va, o lava el piso o la ponen a escoger lentejas o frijoles. En Guanacaste va a lavar tripas al río. Porque el cuento se adecúa al lugar de donde se difunde. De transmisión oral porque no ha sido escrito, fue pasado de generación en generación, comúnmente de memoria. Por eso la cantidad inmensa de cuentos que existe.
porque la memoria falla. Entonces, el narrador, cuando se le olvidaba algo, de inmediato inventaba una situación. Y eso fue lo que le dio vida al cuento. Recogí más o menos 100 desde el año 84, en que llegué a Guanacaste. Gracias a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, de Investigación y Acción Social, se publicaron, se recogieron y se publicaron. Y si bien es cierto, en Costa Rica las colecciones de cuentos son pocas, recuérdese cuentos viejos de doña María Leal de Noguera y cuentos de mi tía Panchita, de Carmen Lira, habría que recordar también el abuelo cuentacuentos de don Carlos Luis Sáenz. Esos cuentos vinieron a marcar una pauta en el desarrollo de la cuentística costarricense, porque los clasificamos de tal forma que, siguiendo el estudio del finlandés Arne Antti y del norteamericano Steve Thompson, los cuentos se clasificaron de acuerdo con los temas y los motivos que tienen. Así, cada cuento va identificado con un número. Ese número es universal. Si alguien ve, por ejemplo, AT 510B y conoce la clasificación de cuentos, sabe que se refiere al cuento Los vestidos de oro, plata y estrellas. Así se denomina en la cuentística mundial, los vestidos de oro, plata y estrellas, donde aparece la Cenicienta, o aparece también María Carellejo. Era un cuento en el que una princesa se viste con la piel de una yegua para huir del padre que la persigue. Es un cuento en el que hay mucho de incesto, igual que aquel primero a Dios, después a la sal, después a usted. Es un cuento muy guanacasteco, no sé si lo conocen. El padre quería mucho a la hija y le pregunta: hija, ¿tú me quieres? Y la niña le dice: padre, sí, yo quiero primero a Dios, después a la sal, después a usted. Y al papá nunca le gustó esa respuesta, porque lo ponía en tercer lugar. Entonces la obliga a que le diga que primero lo quiere a él, pero ella siempre va a responder: yo quiero primero a Dios, después a la sal y después a usted. Entonces, bajo pena de muerte, la persigue y la muchacha huye, se viste de animal para poder huir, y como pasa siempre, conoce a un príncipe. El príncipe se la lleva a un país lejano y la convierte en príncipa. El término de Guanacaste no es princesa, sino príncipa, y es un término muy bien formado. Sería el verdadero femenino de príncipe, príncipa, aunque la academia diga princesa. La convierte en príncipa, y al casarse él le dice: ¿a quién quieres invitar? Y ella le dice: a un rey de un país lejano. Y es el papá. Y el papá llega a la boda sin reconocerla, y ella le sirve la comida sin sal. Pide que se le sirva la comida sin sal. Y el hombre aquel come, pero come poquito, come despacito, y al final le pregunta que por qué le sirvieron la comida sin sal. Y ella le dice: ¿me reconoces cuando yo te decía que quería primero a Dios, después a la sal y después a usted? Y el padre reconoce a la hija y se da cuenta de la verdad de lo que ella decía, que la sal es un producto necesario para darle sabor a la comida o para preservarla. Así
fueron recogidos cuentos relacionados con animales, sobre todo los del conejo, los del coyote, la tortuga. Hay cuentos en que aparece la famosa carrera del conejo y la tortuga. La versión existe en Guanacaste. Cuentos relacionados con la Cenicienta, cuentos relacionados con las bromas del diablo. Comúnmente la tradición popular al diablo lo mantiene en una actitud de irrespeto. Al diablo no se le respeta. Se llaman cuentos del diablo burlado. Siempre hay burlas para el diablo. Hay apuestas y el diablo sale perdiendo. El hombre muy pobre y le pide al diablo que lo ayude, y el diablo dice: sí, te ayudo siempre que me des lo primero que salga a recibirte cuando tú llegues a tu casa. Y siempre lo que salía era el perrito, excepto ese día que salió la chiquita. Entonces él tiene que cumplir, tiene que ofrecerle al diablo a su propia hija. Esa variante es la misma que ustedes se encuentran en la tragedia griega, en el teatro griego de Ifigenia. ¿Sí? Por favor. Gracias. Mucho gusto. Sí, está ahí. Ahora sí. Te quedas sosteniendo, ¿verdad? Ahí encontramos solución. Cuando Agamenón, el rey Agamenón, se va para la guerra, a la guerra de Troya, pide a los dioses que lo ayuden y que él les ofrecerá lo primero que salga a recibirlo cuando llegue a la casa. Esa es la tragedia. Y quien salga a recibirlo es Ifigenia, su hija. Y él la ofrece a los dioses. Y la esposa, Clitemnestra, nunca se lo perdona, porque mató a la hija. Y Clitemnestra se vengará de Agamenón después de la guerra de Troya. Eso ocurre en la tragedia griega. En el cuento guanacasteco es igual. El diablo entonces pide a la hija, la exige porque fue la promesa, y la mujer le dice al hombre: ¿por qué te veo tan triste últimamente? Y él no le quiere contar hasta que le cuente: porque tengo que darle mi hija al diablo. Dice la mujer: eso, no, es que es sencillísimo. Y viene una de las famosas burlas al diablo, cómo el diablo sale burlado. Hay versiones diferentes. Una le pide al diablo que cuente las arrugas que ella tiene. Imposible. El diablo jamás podrá contar las arrugas que tiene. Otra que cuente el pelo. Y el diablo se da siempre por vencido. Cuando va como por 1.000.000 de pelos, dice: no, quédense con su hija. Yo no tengo tiempo para estar en esas. Igual pasa en Jubieta con la muerte. Fue burlada. Y el diablo también, en la versión costarricense. Jubieta hace que la muerte y el diablo se suban a un árbol y que no se bajen de él hasta que no dé la orden. El diablo, una vez más, es burlado. ¿Qué cuentos aparecen en esta colección? Por lo menos los títulos. Olvidado. Fundamental en el cuento, el narrador. Sin narrador no hay cuento popular. El narrador es la base fundamental del cuento. Él es el que le da vida. Y como dijo Irene hace un rato, creo que ninguno de los que nos contaron cuentos está vivo ahora. Ya todos casi murieron. Y el cuento, si no hay narrador, muere. De ahí que mi posición en eso sea pesimista pero realista. El cuento popular va a morir porque no hay narradores.
ustedes prefieren sentarse a ver televisión, a ver telenovelas, que ponerse a contar cuentos a sus nietos, que era la vida del cuento. Al niño se le dormía contándole un cuento, o el abuelo, o el papá, o la mamá, o los padrinos, o en la escuela la maestra. Y los cuentos se aprendían de memoria. Y en los que recogimos en Guanacaste, los cuentos eran transmitidos en las haciendas, más o menos a la hora en que terminaba la labor, y cuando el sol había bajado un poco, se ponían a contar cuentos cerca de las casonas para aliviar el tiempo. Y esos cuentos hacían las veces que hoy puede ser que haga la televisión. El cuento no puede, desde ningún punto de vista, competir ni con la radio, ni menos con la televisión. Así que, para mí está en agonía. Posiblemente, los que estemos aquí sepamos cuentos populares, tradicionales. ¿Cierto? Son cuentos que nos contaron nuestros abuelos. O a mí me los contaban en los cafetales cuando íbamos a coger café. Alguien contaba cuentos y mientras cogíamos café los íbamos escuchando. Pero hoy definitivamente la radio y la televisión hacen que estos cuentos vayan a morir. Porque si no hay narrador, no hay cuento. Eso es definitivo. Debemos pensar que la edad del narrador casi siempre superaba los 50 años. Podía ser hombre o mujer, eso sin ningún problema. Casi siempre la condición social era humilde, aunque el cuento no respeta barreras sociales, ni políticas, ni económicas, las traspasa. Incluso se dice que nació hace más o menos 3.000 años. Algunos dicen que surgió antes de los jeroglíficos y que nació en la India y que de la India se vino transmitiendo hasta Europa, y de Europa fue facilísimo que llegara a América con los conquistadores españoles, que no eran comúnmente de clase alta, eran militares, eran soldados, por lo tanto de una clase baja o media. Esos fueron los que nos transmitieron los cuentos. De los primeros cuentos de que hay noticia, hay uno de la India, cuya versión no la he encontrado aquí en nuestro país. Es un cuento en el que un hombre es tan bueno, es tan santo, que está seguro que cuando muera se irá. Bueno, voy a emplear aquí el término cielo, pero en el cuento de la India no se utiliza. Cuando él muera se va a ir al cielo, y le pregunta un día a un ángel o a un emisario celestial: bueno, ¿y qué lugar me tocará en el cielo cuando yo me muera? Y dice, le contesta el emisario: estarás en el mismo nivel en que está Abel. Dice, ¿quién es Abel? Ve a buscarlo. Él está en una ciudad muy lejana. Y él dice, Abel debe ser un santo. Puesto que yo soy un santo y voy a estar en el mismo nivel que Abel, quiere decir que Abel es un santo. Y se va a buscar en las ciudades a Abel. Allá en la India, a Abel. Sorpresa, cuando encuentra a Abel, ¿quién es Abel? Un carnicero. Y en la India, en que las vacas son sagradas, y él dice, ¿mi destino en el cielo va a ser igual que Abel? No, no puede ser. Abel está condenado por ser carnicero, yo también estoy condenado. Entonces, ¿para qué haber sido bueno? No vale la pena. Ahora me dedico a saltar en los caminos
a robar y a vivir la vida. De todas formas, me voy a ir al infierno, como se va a ir a ver. Pero lo que nunca se dio cuenta es que Abel, el carnicero, detrás del negocio, tenía un cuartito y ahí tenía a sus padres, al papá y a la mamá. Dos ancianos a quienes Abel cuidaba con amor y cariño todos los días de su vida. En la mañana, al mediodía, medio almorzaba para ir a ver a sus padres, en la tarde y en la noche los cuidaba. Eso nunca se dio cuenta, nunca se percató, y por eso Abel ocuparía en el cielo un lugar privilegiado. Pero vean, el cuento tenía una función didáctica, dejaba una enseñanza. Recuerden el precepto bíblico: honrarás a tu padre y a tu madre. Había que cumplirlo, era sagrado. Por eso el cuidar al padre y a la madre se consideraba, y se sigue considerando, como una devoción casi sagrada. La enseñanza era esa. Los cuentos tenían una finalidad didáctica y moralizante. Hay que hacer el bien. Pase lo que pase, hay que hacer el bien. No hay que murmurar, porque todo se llega a saber. En una versión de Guanacaste, de un rey, el rey tenía las orejas de burro. Eran unas orejas grandes, por eso las ocultaba. Nadie se dio cuenta, hasta un criado. El criado se dio cuenta de que el rey tenía las orejas enormes. Y qué ganas de contarlo. Pero me habían dicho que si lo contaban, lo matarían. Entonces, por miedo a contarlo, se fue, abrió un hueco profundo en la tierra y ahí contó: mi rey tiene las orejas de burro. Y tapó el hueco y se sintió feliz y tranquilo. Pero alguien sembró unas cañas cerca del hueco que él hizo, y al tiempo, cuando cortaron las cañas e hicieron instrumentos de música y las hicieron sonar, las cañas decían: mi rey tiene las orejas. Vean qué parecida la versión al cuento de Carmen Lira, el de los tres hermanos, el señor que mandan a buscar un remedio para el rey. Los hermanos mayores lo matan. El cuento llamado La Flor del Olivar. No me toquen ni me dejen de tocar, que mis hermanos me mataron por la flor del olivar. Y eso lo contaban las cañas. Ven, las variantes de los cuentos son las que le dan vida al cuento. ¿Alguna pregunta? ¿Ya no está guiado? ¿Ibas a dar el contenido? ¿De qué? ¿Ibas a dar el contenido? Sí. Como realizando también de la moraleja. Sí, es la moraleja que deja una enseñanza. Ahora, el cuento popular se encierra comúnmente en dos espacios temporales. Había una vez, y en un lugar muy lejano, o hace mucho tiempo, y termina con: y colorín colorado, ese cuento se acaba. Y me meto por un huequito y me saco por otro para que me cuentes otro. Esas son las fórmulas mágicas que encierran el cuento. Yo les decía a mis alumnos cuando recogieron estos cuentos: pregunten a los mayores. Si la persona le dice: sí, yo me sé un cuento, iba yo una vez por un camino, ese no es cuento popular. Con solo que el narrador se meta en la historia, ya no es cuento popular. Es una anécdota, es una experiencia, no es cuento popular. El cuento popular no tiene espacio ni tiempo. Y aparece en grupos de 3, en triadas, para ayudar a la memoria. Comúnmente son 3 hermanos.
el hermano mayor, el hermano del medio y el hermano menor, o 3 princesas, o 3 veces ocurre la misma situación. Son fórmulas para que la persona al narrarlo lo recuerde y no se le olvide. En el cuento popular la muerte no existe. Es curioso, no mueren los personajes, y si mueren resucitan, pero es muy difícil que la muerte exista. Quizá porque la muerte sea un motivo de embrujo, de silencio, de misterio. Por eso no existe en el cuento popular y tradicional. Y Dios es un ser muy bondadoso, es un ser casi que un viejito. ¿Recuerdan Carmen Mira? La Virgen cría gallinas y sale a darles de comer maíz, y San Pedro pregunta quién está por ahí, y Dios por allá se mete en una cuesta. Eso es cuento popular tradicional. Vamos a ver algunos ejemplos ahora sí. Este se llama la gallina lista, la gallina inteligente. Es el cuento AT 122Z. Otros trucos para escapar del captor, así como se llama universalmente. En una aldea muy lejana vivía una gallinita sola. Ya nos planteé el problema. Tenía una casa muy bonita, una casa pequeñita, pero en la misma aldea vivía un zorro, y el zorro trataba de atrapar a la gallinita. Ella siempre se cuidaba mucho, pero tenía que ir a la aldea a recoger leña. Ven los elementos populares. Hoy ya eso no pasa. ¿Quién va a recoger leña cerca del río o a la montaña? Serían solo personas que iban allá, una forma muy retirada. Pero la gallinita tenía que ir a recoger leña. Dejó la puerta abierta para ir a recoger la leña y el zorro se metió a la casa. Cuando la gallinita llegó, el zorro estaba dentro de la casa. Primero había pensado dónde poder esconderse. Se metió debajo de la mesa. Se le salía el hocico y no hallaba dónde esconderse. Las repeticiones de estos cuentos las respeté. Es como el narrador lo iba diciendo. No le agregué ni le quité nada. Pero entonces se hizo detrás de la puerta, se escondió detrás de la puerta. La gallinita entró y vio que el zorro estaba ahí. Entonces pegó un brinco, alzó vuelo y cayó arriba en la solera de la casita. ¿Saben lo que es la solera? ¿Qué era? La viga que sostiene, que une la casa. Ahí se subió la gallinita, no era tan tonta. Luego el zorro se puso a pensar cómo podía hacer para devorarse a la gallina y comenzó a dar vueltas y vueltas y vueltas, y la gallinita la estaba viendo, y conforme el zorro daba vueltas, la gallinita daba vueltas. Y lógico, ¿qué pasó? Que la gallinita se mareó. Y ¡pum! Se cayó. Entonces el zorro, que siempre andaba un saco, la cogió, la echó en el saco y se puso en camino a su casa. Vean ustedes cómo el animal adquiere características humanas. Imagínense ustedes un zorro con un saco o una gallinita cuidándose de esa forma del zorro. Hasta aquí me la prestó Dios, dijo la gallinita. Y se puso a llorar, a llorar y a llorar. Pero de tanto caminar con ese peso, el zorro se cansó y se acostó a dormir en el tronco de un árbol. Y la gallinita lloraba y lloraba. Pero entonces ella andaba un delantal
que ya casi no se usan tampoco, ¿verdad? Sí. Bueno, mi santa madre los usaba con bolsas, porque era casi el segundo vestido, ¿verdad? De todo, andaban ahí, ¿ya? Y en la bolsa ella andaba unas tijeras y un hilo, y pensó que con las tijeras iba a cortar el saco y se puso a trabajar. Cortó el saco, le hizo una abertura, se salió del saco y se puso a coser, buscó una piedra muy grande y la echó en el saco. Y cosió el saco y se fue corriendo para su casa. Cuando el zorro se despertó decía: ¡ah, qué gorda está la gallina! Cada vez me pesa más. Es que no puedo con ella. Y caminaba y caminaba. Cuando se acercaba a la casa, le dijo a la mamá: mamá, tenga lista la olla, destápela con el agua hirviendo, porque cataplum, voy a dejar caer la gallina que traigo aquí. La mamá del zorro quitó la tapa de la olla y él suelta la boca del saco, echa la gallina, pero como era una piedra, el agua brincó, aspergió y quemó al zorro y a la mamá, y los dos se murieron y este cuento ha terminado. ¡Qué sencillez de cuento! ¡Qué maravilla de sencillez! Sabemos que pertenece al mundo de la literatura, no es real, pero por lo menos dejaba una enseñanza. Hay que ser listo en la vida, hay que saber defenderse de los peligros y de las personas que nos acechan. Tío Conejo y Tía Tortuga es la famosa carrera de la liebre y la tortuga, viene desde el mundo griego. Una vez se juntaron Tío Conejo y Tía Tortuga y como eran amigos decidieron hacer una apuesta. Le dijo Tío Conejo a Tía Tortuga: con ese caminadito que se tiene usted no llega a ninguna parte. ¿Cómo que no?, le dijo la tortuga. Yo camino más rápido que vos. Ay, Tía Tortuga, mire los brincos que doy yo, dijo Tío Conejo. Y empezó a saltar para que viera cómo brincaba y la livianez que tenía. Livianez es una palabra que inventa el narrador. Bueno, vamos a hacer una apuesta para ver cuál de los dos llega primero a un laguito que está aquí cerca. Una vez convenida la apuesta, decidieron salir a las 5 de la mañana del día siguiente. Tío Conejo salió corriendo a toda velocidad, dejando atrás a Tía Tortuga. Fue tanto lo que corrió que se cansó. Tío Conejo se durmió, Tía Tortuga pasó adelante y cuando despertó Tío Conejo vio las huellas de Tía Tortuga. Entonces emprendió la carrera al llegar al lago, encontró a la tortuga bañándose. Tío Conejo se quedó admirado. Venga, Tío Conejo, a bañarse conmigo, dijo la tortuga. No, Tía Tortuga, porque tengo mucho miedo y yo no sé nadar. Entonces le dice la tortuga. Aquí el cuento se junta con otro. Ya son cuentos diferentes, pero el narrador los unió. No, venga, yo lo monto sobre mí, dijo la tortuga, y verán cómo nos vamos a divertir bañándonos. Es una versión clásica, no está, del cuento. El caso es que Tío Conejo aceptó bañarse con Tía Tortuga, y una vez montado sobre ella, Tía Tortuga se zambullía y Tío Conejo le decía: ay, Tía Tortuga, no sea malita, me va a ahogar, yo no sé nadar. Estamos bañándonos, decía ella, y seguía bañándose. Entonces le dice Tío Conejo: Tía Tortuga, tengo miedo, hágase para la orilla, que usted me va a botar y me voy a ahogar. Ah, no, estamos bañándonos, decía la tortuga. No, yo quiero salirme, porque usted me va a botar. Hagamos una cosa, dijo Tía Tortuga. Esperemos a que venga alguien para que decida qué hacer. Si te dejo en el lago o te saco a tierra firme. La tortuga no es tan inocente aquí, ¿verdad? No es el animalito que uno se imagina que no va a hacer daño.
¿cómo va a dejar al pobre conejo en el lago? En eso va bajando un caballo viejo a tomar agua al lago. Ahora sí, dijo el tío Conejo, preguntémosle. Entonces le dijo el tío Conejo, ¿verdad, tío Caballo, que un bien con un bien se paga? No, le contestó el caballo, porque cuando yo era joven y bueno y le trabajaba a mi amo, él me quería y me estimaba mucho y me daba de comer. Ahora, como estoy viejo y no sirvo para nada, me tiró a la calle para que me muriera de hambre. O sea, que un bien con un mal se paga. Oiga, entonces tengo que dejarlo en el lago, dijo tía Tortuga. Y seguía zambulléndose. En eso llega un buey. Este sí nos va a decir la verdad. Entonces le pregunta a tío Conejo al buey, ¿verdad, tío buey, que un bien con un bien se paga? Y le dice el buey, no, porque cuando yo era joven y le trabajaba a mi amo me quería y me cuidaba. Ahora que estoy viejo y renco, me tiró a la calle. Así es que un bien se paga con un mal. Entonces, te voy a dejar en el lago, le dijo tía Tortuga. No, esperemos a que venga otro. En eso llegó tía Zorra y le preguntó el conejo. La zorra es inteligencia, es sagacidad. Y aquí es comúnmente propio de la cultura hispanoamericana, aunque ya en la cultura grecorromana el zorro era símbolo de inteligencia, más la zorra que el zorro. ¿Verdad, tía Zorra, que un bien con un bien se paga? No oigo, dijo la zorra, hágase más para acá. Oiga, tía Zorra, que no oye, es que la pobrecita es sorda, hagámonos para la orilla. Bueno, voy a hacerte caso, dijo tía Tortuga. Y se fueron acercando a la orilla. Y le volvió a gritar el conejo, tía Zorra, ¿verdad que un bien con un bien se paga? No oigo, dijo tía Zorra, háganse más para acá. Tía Tortuga, dijo tía Conejo, hagámonos más para allá. Es que tía Zorra es muy sorda y tenemos que estar muy cerca de ella para que oiga. Se fueron acercando a la orilla y cuando tío Conejo tuvo la distancia para saltar, se tiró a la tierra y salió corriendo. Entonces tío Conejo se fue para donde tía Zorra y le dice tía Zorra, ¿viste cómo te salvé? Ah, dice tío Conejo, eso ni te lo agradezco, porque los otros amigos dijeron que un bien con un mal se paga. Y la agarró del rabo y la levantó y le hizo dar volantinas. Es que es curioso, hay como 3 cuentos que se juntan. Y aquí es tío Conejo el que le da volantinas a la zorra pese a que ella lo salvó. No supo ser agradecido. Hay un cuento, bueno, en estos cuentos de Guanacaste aparecen dragones, es curioso. Aparecen palacios con príncipas y príncipes, lo cual, pues ¿cuándo iba a haber un palacio en esta zona? Ni siquiera en Costa Rica, en ningún lugar, hacia esta época. Eso indica la procedencia del cuento tradicional, que tiene mucha marca de Europa y que existe en casi todos los países europeos. En Alemania, recuerdan los hermanos Grimm, los hermanos Hans Christian Andersen de Dinamarca. En Rusia hay muy buenos cuentos populares, de Afanasiev, ¿sí? Afanasiev, ya sabes algunos. Y viene en América, cuentos rusos también vienen a América, y hay clasificaciones de cuentos rusos para América. El mago y el pescador es un cuento muy conocido. Un pescador andaba pescando en el mar y llega un mago y le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Pescando, buscando la vida, porque esta es mi profesión. No he podido conseguir nada y tengo que irme a mi casa.
¿Y qué le dice el mago al pescador? ¿Por qué no hacemos un trato? ¿Cuál es? Contó el pescador. Yo te doy el peje que vos querés, pero con la condición de que me des quien te salga a topar cuando llegues a la casa. Es el mismo drama. ¿Y qué hará el pescador para deshacerse del mago? ¿Cómo podrá el pobre hombre luchar contra ese ser que todo lo sabe, todo lo puede? Yo no tengo hijo, le dice, pero como él decía que era quien me saliera a topar, pues esa perrita yo se la voy a dar. Es la perrita que los saca a topar. ¿Qué va? Pero el trato es trato. ¿Qué vamos a hacer? El mago le había dicho que se lo entregara a los 7 años. Entonces, él tenía que entregarlo a los 7 años al hijo. Él le mintió al mago diciéndole que no tenía un hijo, pero sí tenía un hijo. La esposa se extrañó porque a los 7 años él se afligía. Allá en un tiempo largo se acercaba la hora de entregar al muchacho. Ya le faltaban unos meses y él le contó a la esposa la tragedia. Entonces la mamá del muchacho le dijo al muchacho que el papá se lo iba a entregar al mago del mar. El muchacho se alteró de la historia de él y ya cuando se acercaban los días se buscó un puñal grandecito, bien filoso, lo despalmó bien afilado y el papá le dijo: mira, mañana vamos a ir al mar para que me ayudes a traer el peje. Y él respondió que sí iría y se fue con el papá al mar. Y el muchacho le dijo: papá, camine porque yo voy a orar aquí. El viejo se fue para adelante y llegó al mar y se quedó esperando al muchacho y el muchacho nunca llegó. Entonces salió el mago y le dijo: hombre, ¿y el muchacho? Ya sé que tu muchacho se fue, vos has cumplido con tu trato, seguí llevando peje, yo sé que tu muchacho cogió el monte. Bueno, pero algún día él llegará a bañarse a un río o al mar y entonces será mío. Aquí es el muchacho el que solito huye para que el mago no lo agarre. Posteriormente, más tarde, cuando el muchacho llega, se casa, va a bañarse a un río y ahí el mago lo va a agarrar. Y es la esposa la que entonces lo va a salvar. Ya para finalizar, hay un cuento muy bonito de la tradición guanacasteca que se titula De una aguja, una esposa. Cómo un hombre, gracias a una aguja, consiguió una esposa. ¿Conoce alguna versión de este cuento? De una aguja, una esposa. Como es el último, entonces es el cuento que pertenece a cadena de incidentes, hechos que suceden y suceden con diferentes personas. Un hombre quería tener esposa y lo único que tenía era una aguja. Entonces se fue a rodar piedras, recogió la noche, pidió posada y le dijeron que sí le daban posada en esa casa. Él dijo que si a la agujita que él llevaba no le darían también posada. Y le contestaron que sí, que también a la aguja le iban a dar posada. Uno piensa, qué tontera, si es una aguja, ¿por qué no la puso en la ropa y entró con ella? ¿Por qué tuvo que pedir permiso para la aguja? Pero él dijo que la agujita acostumbraba a dormirse en el ala de un gallo. Le dijeron que sí, que ahí había un gallo que la llevara. Y se fue y metió la aguja en el ala del gallo. Al amanecer,
Al otro día, él fue a ver a la aguja. Pero como en la madrugada, pues, el gallo tenía que papalear para cantar, la aguja la perdió. Papalear, ¿verdad? Para cantar. Ali ya le dijo a la señora que no había encontrado la aguja y que la aguja tenía que pagársela, porque él la dejó en el gallo y el gallo la perdió. La señora le dijo: ¿cuánto cuesta la aguja? Nada, señora, tiene que darme el gallo. Entonces ella le dijo que no podía ser. Sí, le dice, el gallo tiene que dármelo por mi aguja. Bueno, me cuesta mucho y solamente puedo recibir el gallo. Se lo dieron y se fue. Llegó la noche, pidió posada en otra casa. Le dijeron que sí, pero que también le dieran posada al gallo que él llevaba. Llévelo a la gallinera. Conozco el término masculino, el gallinero, ¿verdad? No la gallinera, y es bastante lógico. Él dijo que el gallo no dormía en la gallinera, que dormía en el corral donde había un caballo, que ahí tenía que amarrarlo de la pata de ese caballo, que ahí el gallo sí dormía tranquilo. Le dijo que sí, que lo amarrara. En la madrugada, cuando el gallo se puso a papalear, el caballo se asustó, brincó, tiró las patas y en cuestión de un segundo mató al gallo. Quedó muerto el gallo. Al levantarse el hombre va a ver el gallo y lo encuentra muerto. Entonces salió diciendo que el caballo le había matado al gallo y el gallo era muy valioso y tenían que pagárselo. Mi gallo vale mucho, me tienen que dar el caballo por el gallo. La gente le dijo que eso no podía ser, pero él insistió, tuvieron que darle el caballo. Y se fue con el caballo. Ven la repetición del cuento popular. Le dio la noche, se fue a pedir posada. Ahí, en ese corral, había un montón de ganado. Y él dijo que tenían que darle posada también para el caballo. Entonces le dijeron que lo echara al potrero y él dijo que no, que tenía que ser en el corral donde estaba todo el ganado. Al otro día, cuando se levantó, el ganado había matado al caballo. Entonces él salió cobrando el caballo. Tenían que pagarle el caballo. Tienen que darme el ganado por el caballo. Bueno, la cuestión es que así fue. Al otro día él iba arriando el ganado, cuando tocó que traían una viejita muerta. Entonces él le dijo que le cambiaran la viejita muerta por el ganado que él llevaba. Entonces decían ellos que no podía ser, que cómo le iban a cambiar la viejita por esa partida de ganado. Él dijo que sí, que se lo daban y que le dieran la viejita. Aceptaron entonces. Ellos se devolvieron contentos con el ganado y él se echó la vieja muerta al hombro. Siguió y siguió hasta que llegó a un lugar donde pidió posada. Cuando llegó a esa casa ya era de noche. Volvió a pedir posada y dice: ¿solo a mí me van a dar posada? ¿Para mi señora no? Entonces le dijeron: ¿dónde está su señora? Aquí está. Entonces vinieron y la tocaron. Cuando la llevaban en el ataúd es como dice, lo habían dejado parado a la orilla de la puerta y al ir a tocar, cuando dice, la botaron. Y entonces él dijo: ¿cómo puede ser? La cuestión es que la destaparon y vieron que estaba muerta. Entonces él lloraba y decía que tenían que pagársela. ¿Cuánto cuesta? No, tienen que darme esa muchacha que tienen ahí porque mataron a mi esposa. Y ellos tenían unas muchachas muy hermosas, entonces le dieron a escoger la muchacha más hermosa que había. Y él después se puso a sacar cuentas, cómo gracias a una aguja había conseguido esposa. Una aguja, un gallo, de un gallo un caballo, de un caballo una partida de ganado, de una partida de ganado una viejita muerta, de una viejita muerta una muchacha hermosa. Ese es el cuento popular, apenas una muestra de lo que son
estos famosos cuentos. Ojalá que si conocen cuentos, los mantengan. Y cuentos populares. Y si quieren contármelos para que los copie, con mucho gusto. Antes de que sea demasiado tarde. ¿Sí?